Shalom Javrim, bienvenidos a nuestro segundo video de Pregunte lo que quiera en www.koltuvsefarad.com desde nuestra página de Facebook, facebook.com/koltuvsefarad. La pregunta de hoy viene de Ronald López. Pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué opina el judaísmo sobre los muertos, sobre la vida después de la muerte? Este es un tema bastante interesante. Y de nuevo tomémoslo desde el comienzo. La Torá nos dice muy poco sobre el tema. No hay indicios claros hasta el libro de Daniel de que en la Biblia haya una creencia en una vida después de la muerte. O sea, de acuerdo a la tradición rabínica, este es uno de los dogmas del judaísmo, y pues los rabinos encontraron varios claves o indicaciones a través de la Torá y los profetas que hacen referencia a una vida después de la muerte, pero explícitamente no está mencionado. En los Salmos se habla poéticamente, y también en la Torá, de que los muertos van a un lugar que se llama Sheol, que es el inframundo, o la tumba, pero no es muy claro. La Biblia hebrea, a diferencia de otros textos sagrados, pone un énfasis muy mínimo en la vida después de la muerte. Lo más importante es lo que se hace aquí y ahora. Esta realidad física es la única que le compete a la escritura hebrea. Para la época rabínica ya tenemos dos conceptos centrales que aparecen en nuestra tradición, que es el concepto de Tchiyat HaMeitim y Olam Haba. Estos son conceptos de la tradición oral, eran defendidos por los perushim, por los fariseos. Sabemos que había varias sectas, varios grupos dentro del pueblo judío que no creían en la vida después de la muerte, que no creían en la resurrección de los muertos. Por ejemplo, los saduceos pensaban que pues cuando uno moría y punto. Mientras que los fariseos, los perushim, creían en Olam Haba, en el mundo por venir, y Tchiyat HaMeitim, la resurrección de los muertos. Estos términos están en el Talmud, están en la literatura rabínica, y en los últimos 2000 años verdaderamente ha habido una tremenda diversidad en cómo se han interpretado estos términos y estas ideas. Hay gente, por ejemplo, que opina, seguramente esta era la idea original de los rabinos en el Talmud, que las personas mueren y eventualmente en la época de Mashiach viene una resurrección corporal, y luego comienza una segunda etapa del mundo físico. O sea, aquí no estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de una permanencia espiritual, sino física, que se llama el mundo por venir, el mundo venidero. Esa es una teoría. A través pues de la Edad Media, la filosofía, la Kabbalah, se han llegado a diferentes concepciones. Por ejemplo, el Rambam pone un énfasis muy fuerte en la idea del Olam Haba. Para él hay una parte de nuestra conciencia, el intelecto, que sobrevive de acuerdo a nuestros méritos morales e intelectuales, sobrevive a la muerte, y esto es lo que el Rambam llama Olam Haba. Entonces es una idea de que el alma sobrevive para entrar en un estado de contemplación divina. Los cabalistas, por ejemplo, introducen la idea neoplatónica, que eventualmente viene de India, de la reencarnación. La Torá no habla de la reencarnación, el Talmud no habla de la reencarnación. Los cabalistas introducen la idea de Gilgul Neshamot, que es muy central en su teoría. Entonces, para algunos judíos creen en la reencarnación, otros no. Saadia Gaon, por ejemplo, condenó de manera muy fuerte, en lenguaje muy
bastante ácido a aquellos judíos que creían en la reencarnación, pero hoy en el mundo hasídico, en el mundo cabalista, hay mucha gente que cree en la reencarnación. Hay gente que sigue a los filósofos como el Rambam en pensar que el cuerpo perece, pero que hay un componente espiritual que sobrevive. Ahora, para el Rambam, esa es la recompensa de los justos. Que se ha dicho de paso, en el judaísmo esto está abierto tanto a judíos y gentiles. Esta es una de las verdaderas joyas teológicas del judaísmo, y es que el judaísmo no discrimina. Si una persona es buena, si una persona es moral, dice el Talmud, los justos entre las naciones tienen un lugar, una porción en el mundo por venir. No hay que ser judío para salvarse, aunque el concepto de salvación no existe en el judaísmo. Para ser salvo yo necesito ser salvo de algo. Como los judíos no creemos en el pecado original, creemos que los seres humanos somos fundamentalmente, moralmente neutros. Si nosotros nacemos sin ningún tipo de mácula, sin ningún tipo de defecto de fábrica, y son nuestras acciones los que nos inclinan hacia el bien o hacia el mal, por lo tanto pues no hay salvación de nada. O sea, la recompensa para aquellos que obran bien y que siguen los mandamientos y siguen la Torá es sobrevivir a la muerte. Y para el Rambam, aquellas personas muy muy malas, que no han hecho ningún tipo de mérito, su alma es destruida. Okay, el concepto de infierno para el Rambam al menos no tiene validez. Estas almas, o sea, el alma de Hitler, por ejemplo, simplemente muere, desaparece. Su conciencia no progresa. También dentro del folclore judío hay ideas del mundo por venir bastante coloridas, en muchos casos influenciadas por nuestros vecinos. En el este de Europa, y esto ha permeado también el pensamiento hasídico, se cree, por ejemplo, también esto tiene bases en algunos midrashim del Talmud, que hay un periodo de castigo, una especie de purgatorio por 11, 12 meses, y luego las almas progresan. Otras personas hablan de Gan Eden, literalmente un cielo, un paraíso al cual las almas progresan, y este es descrito pues en términos de, unos lo describen como una yeshiva, otros lo describen como un gran banquete. Hay varias teorías sobre el mundo por venir, sobre la vida después de la muerte en el judaísmo. Pero como la Torá no nos dice nada sobre ello, o sea, la Torá no nos dice nada concluyente sobre la cualidad de esta vida después de la muerte, y como en el judaísmo nosotros no aceptamos que nadie haya vuelto de la muerte, nadie ha resucitado, entonces nadie puede describirnos esta experiencia. ¿Ok? Por lo tanto, esta es una idea que en el judaísmo ha sido relegada al ámbito de la opinión. No hay una versión oficial de la vida después de la muerte en el judaísmo. Hay muchas teorías. Lo que sí existe, y esto pues es parte del judaísmo rabínico, es una increíble confianza en que Dios se va a encargar de nosotros. ¿Ok? A diferencia de otras religiones, el judaísmo no invierte mayor esfuerzo en tratar de describir cómo va a ser el mundo por venir, ¿cierto? En qué nivel acaban las almas que hicieron esto o otro. Hay una confianza de que Kol Israel Yesh Lahem Helek Leolam, que todo el pueblo judío tiene un lugar en el mundo por venir, que las personas justas entre las naciones tienen un lugar en el mundo por venir, y que este va a ser un buen lugar, y que Dios se va a encargar de nosotros, sea como sean sus características. La Torá de nuevo pone su énfasis en el aquí y en el ahora. Las mitzvot, las 613 mitzvot del judaísmo, se practican con el cuerpo.
Hay varios midrashim en el Talmud donde los ángeles se quejan y dicen: nosotros queremos hacer mitzvot, y Dios les dice: las mitzvot no se aplican a ustedes. Primero que todo porque ustedes no tienen el libre albedrío. Una persona, una mitzvah, un mandamiento, yo tengo que poder cumplirlo o incumplirlo, tengo que tener esa posibilidad de ser libre. Y segundo, todos los mandamientos están físicamente controlados. Los mandamientos son algo que yo hago con mi cuerpo, y por lo tanto, cuando mi cuerpo cesa de funcionar, la Torah de cierto modo pierde su relevancia para mí. Entonces el judaísmo, dado que es una religión centrada en la Torah, enfocada hacia la práctica de mitzvot, pone muy poco énfasis en la idea de un mundo por venir, o no en la idea, o sea, la idea es central, es uno de estos dogmas rabínicos, es una de estas, o sea, sabemos, en el judaísmo creemos que hay una vida después de la muerte, pero no perdemos el tiempo tratando de describirlo o tratando de amenazar a la gente: si haces esto no vas a poder. Porque la verdad, en esto pues el judaísmo es bastante honesto, no tenemos la más mínima evidencia de cómo funcionan las cosas cuando hayamos muerto. Nuestros textos sagrados nos dicen muy poco al respecto, por no decir que nada, y no tenemos experiencia de nadie que haya podido regresar de la tumba para contarnos cómo es en efecto este paso. Ahora, mucha gente, cuando yo les enseño esto en mis clases sobre judaísmo: pero Rab, las experiencias, la gente que tiene muerte clínica. Javerim, el cerebro humano es complicado. Los budistas, cuando tienen muerte clínica, ven a Buda, ¿cierto? Los cristianos ven a Jesús. Los musulmanes supongo que ven a su versión del paraíso. Nosotros estamos culturalmente condicionados, yo creo en ese momento de gran trauma, a proyectar cierto tipo de imágenes culturalmente básicas, pero estas experiencias pues de muerte clínica nos dicen muy poco, porque son culturales. O sea, qué cosa tan conveniente que las creencias de las personas se vean confirmadas por las alucinaciones que tienen cuando están a punto de morirse. Esto no me parece a mí una evidencia lo suficientemente fuerte para describir la verdad de cómo es la vida después de la muerte. Tendremos que esperar a que nos toque el turno, y en esto el judaísmo al menos es bastante optimista. Y es: la mayoría de los seres humanos somos buenos, la mayoría de los seres humanos somos personas morales, y por lo tanto Dios se va a encargar de nosotros de una manera muy positiva. Entonces espero que esta respuesta te haya satisfacido, Ronald. Seguimos mañana con otra pregunta en koltuvsefarad.com, también en Facebook Koltuv Sefarad, en YouTube Koltuv Sefarad, el mismo nombre, KOLTUVSEFARAD. Para esta página se despide el rabino Juan Mejía. Shalom y lehitraot.